Hola, muy buenas tardes. Hoy os quiero hablar de un argumento de literatura española y precisamente de una de las más importantes obras españolas de literatura, que es el Don Quijote de la Mancha. Como siempre, cuando intentamos profundizar un argumento de literatura cultural, de civilización, es importante enfocar un poco la obra, saber algo del autor, del periodo, de qué estaba pasando en ese periodo en España, para localizar la obra, para localizar un poco la historia. Pues el Don Quijote de la Mancha, que en realidad nació con otro título, con otro nombre, ¿no? El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, es una obra de Miguel de Cervantes. Miguel de Cervantes es un escritor español, creo uno de los más conocidos en el mundo, ¿no? Nace en Alcalá de Henares, en 1547. Estamos en el siglo XVI. Si os acordáis, el siglo XVI ya hemos visto que estaba pasando en el siglo XVI. El siglo XVI, o sea, el 1500, más o menos, corresponde al siglo de oro. El siglo de oro, el siglo de más, el periodo de más belleza, podemos decir, cultural, artística, económica de España. ¿Cuándo hemos visto, cuándo hemos profundizado, cuándo hemos aprendido algo del siglo de oro? Pues en la novela que hemos visto de El Capitán Alatriste. El Capitán Alatriste, aunque sea una novela contemporánea, escrita por Artur Pérez Reverte, la ambientación es justo en el siglo de oro, en el siglo que más caracterizó España en todo el mundo. Bueno, justo en ese periodo nació y vivió, y es parte de esta belleza, Miguel de Cervantes, que este es autor que nació, como he dicho, en Alcalá, y vive una vida, era un soldado, vive una vida muy turbulenta, muy complicada. Era un soldado que viaja muchísimo, viaja por Italia, y justo en Italia participa a varias batallas, participó también a la batalla de Lepanto, y justo en esa batalla se procuró una herida muy importante a un brazo y más precisamente a la mano izquierda, ¿vale? Perdiendo completamente el uso de la mano izquierda. Ese es un cuento, es un argumento, un cuento muy famoso cuando se habla de Miguel de Cervantes. ¿Por qué es importante saber algo del autor? ¿Por qué es importante colocar también el autor, darle una colocación, hablar del... Porque muchas veces los autores transportan, ¿no?, lo que es la experiencia de la vida en sus obras. Y justo esas cosas aparecen también en la obra maestra de Miguel de Cervantes, que es este Don Quijote de la Mancha. ¿Quién era Don Quijote? Pues Don Quijote, en realidad, corresponde al nombre de Alonso Quijano. Alonso Quijano era un hidalgo. ¿Qué es un hidalgo? Un noble, un nobile. Un hombre, y aquí ya tenemos un contraste, ¿no? Un noble sin bienes, un nobile senza beni, senza possessioni. Entonces un perfil muy humilde,
de muy humildes orígenes, que cuenta unos 50 años, más o menos, y vive justo Don Quijote de la Mancha en este lugar, en esta provincia, en esta región, que es La Mancha, ¿no? Todo el mundo sabe dónde está La Mancha. Hoy hay dos regiones que se caracterizan, Castilla y León y Castilla-La Mancha. Antes era una única parte. Y de todas formas, en este ambiente, en esta región, Alonso Quijano, el Don Quijote, precisamente, vive sus aventuras fantásticas, ¿no? Entonces son aventuras de caballeros, de princesas, de magos, de castillos encantados. Para saber algo, para resumir un poco una obra que es una obra maestra, como decía antes, una obra que se estudia durante el tiempo de la universidad, que se estudia, intentamos ver algunas partes, ¿no? Vamos a ver, a pasar los puntos más importantes. Después os pediré de resumirlos, ya como hemos hecho con el Capitán a la Triste, cogiendo solo las partes más importantes, los personajes que caracterizan esta historia, para tener un resumen, un cuento un poco más compacto de estas aventuras. Y entonces este Alonso Quijano es, como decía, un hidalgo que vive estas aventuras. Es un lector, le gusta muchísimo leer, y esta pasión la va a pasar en todos sus sueños. Es un lector soñador y intenta vivir lo que principalmente él lee, vive y pasa en sus pensamientos. Entonces lees de mago, de aventuras y tal, e intenta vivir lo mismo. Entonces recupera una armadura, se disfraza, traveste con esa armadura y intenta sacar del establo, el establo es una stalla, un caballo, porque efectivamente en los cuentos medievales, en los cuentos de caballeros y todo eso, el protagonista normalmente era un hombre, que podía ser un príncipe, podía ser un caballero, lo que sea, con su caballo. Y él intenta vivir lo mismo con lo suyo. O sea, es de muy humilde orígenes, no tiene nada, encuentra esta armadura, se disfraza, quindi trova questa armatura, si traveste, saca este caballo que más parece a un burro que a un caballo, que lleva nombre de Rocinante, y empieza, ¿sabes?, a dar vueltas en búsqueda de aventuras. Como cualquier caballeros que se respete, para tener una fama, para tener sobre todo un objetivo, aparte de la armadura, de una espada y de un caballo, necesita algo o alguien para luchar. Algo, qualcosa, o alguien, qualcuno, para luchar. Pues aquí encontramos la dama, porque normalmente se luchaba para personas, para princesas. Y entonces también este noble, este hidalgo Alonso, tiene su dama, Dulcinea del Toboso. Perfecto. Entonces, a partir de este momento, nuestro Alonso, que llevará el nombre de Don Quijote, saldrá buscando aventuras con su caballo Rocinante para defender, proteger y conquistar su dama Dulcinea del Toboso. De repente en la historia aparece también un labrador, un laboratore, nosotros lo llamaríamos un compañero del Don Quijote, de Don Quijote, que tiene pinta de ser una persona muy ridícula, podríamos decir, muy particular. Ya a partir del nombre
suena bastante raro. Sancho Panza. Sancho Panza será nombrado escudero de Don Quijote. Y justo los dos serán protagonistas de varias aventuras, ¿no? Entonces encontrarán molinos de vientos, lucharán contra estas palas de molinos de vientos, creyendo que estos, el movimiento y tal, se imaginaban pudiesen ser gigantes, ¿no? Entonces eso es una particularidad, una escena, un particular muy, muy, muy famoso. Si vosotros ponéis en Google el tema de Don Quijote, saldrá sin duda la imagen de Don Quijote y Sancho Panza, el Don Quijote con su caballo, el Sancho Panza con su burro, con estas lanzas luchando contra estos molinos de vientos, que es un poco un imaginario particular, ¿no? Luchar contra algo que no existe, que es fruto también de la imaginación de este personaje, pero el tema de luchar contra alguien para defender la dama, para conquistar la autoridad y todo eso, son puntos, son, podríamos decir, elementos muy importantes en el tiempo, ¿vale? Para los caballeros. Y entonces toda la primera parte de esta novela se desarrolla, se sviluppa con estas aventuras. La segunda parte, que ya se conoce menos de la historia, ve un Don Quijote más maduro, podríamos decir, que sale también otra vez, sale de nuevo con Sancho, ¿no? Es una parte menos famosa porque podríamos decir, es una parte que normalmente los críticos prefieren. Entonces la primera parte es parte del imaginario popular, la segunda parte más para los críticos, ¿no? Entonces en la segunda parte de la novela los personajes se tratan con un poco más respeto, ¿no? El autor, Miguel de Cervantes, los trata con más respeto, ¿no? Entonces, mientras en la primera parte resultan todas estas aventuras resultan ser un poco ridículas, en la segunda parte ya el Don Quijote y Sancho Panza logran éxito, ¿no? Logran éxitos, o sea, ottengono dei risultati, ottengono delle soluzioni. Quindi è un po' meno... La prima parte, potremmo dire, ragazzi, che emergono due personaggi che sono al limite del ridicolo, no? Del ridicolo, dell'impacciato. Nella seconda parte invece vengono tratteggiati ed emergono invece aspetti della vita di questi due personaggi un poco più seri, ecco, dove si prefiggono degli obiettivi, li riescono ad ottenere e così via. Perché è importante, más que importante, porque me gusta hablar de Don Quijote y en particular de Miguel de Cervantes Saavedra, porque efectivamente es parte de la base de la literatura española, ¿no? Miguel de Cervantes es un escritor muy prolífico. Aparte de esta novela, escribe muchas otras obras, pero sin duda la más importante es el Don Quijote de la Mancha. Me gustaría provocar en vosotros un poco de curiosidad también hacia cuentos y historias culturales, eventos, obras que efectivamente pertenecen a la cultura, a la historia de toda España, ¿no? Es un patrimonio cultural, como para nosotros podría ser la Divina Comedia, I Promessi Sposi. Es parte de una cultura, es un vanto, es un motivo de orgullo para efectivamente toda España poder presentar al mundo
y dar a la luz un escritor como Miguel de Cervantes. En vuestro libro, un pequeño resumen de quién es Miguel de Cervantes y de quién habla el Don Quijote lo podéis encontrar a la página 76. Os pido de leer la página 76 y hacer los ejercicios 1, 2 a página 77. Luego, para un resumen un poco más claro de la obra de Don Quijote, os propongo de ir a la página www.donquijote.org www.donquijote.org. Lo vado a mettere come commento a questo video che vedete. Troverete in sovraimpressione sotto il link a cui potete accedere per leggere un piccolo riassunto. Leggete la paginetta, leggete il riassunto, sottolineate, se avete la possibilità stampate, sottolineate le parti fondamentali, come abbiamo fatto con Alla Triste, le parti fondamentali della storia. Non mi interessa entrare molto nel particolare, mi interessa che abbiate chiaro gli sviluppi, l'autore, un'inquadratura del periodo, i protagonisti, i personaggi e uno straccio della storia. Ok? Pues nos vemos el lunes que viene, día 16, justo en este canal YouTube, para una nueva clase de español. Que paséis un buen fin de semana. Chao.